Hermana Emilia caminaba con su burrito en un camino desolado, aferrándose a una pequeña ofrenda de pan, pensando que sería apenas un consuelo para una niña al borde de un sendero olvidado. Pero al acercarse para ofrecerle ayuda, descubrió una mirada de terror que se aferraba a un pequeño gato negro. Eso cambiaría a la hermana Emilia para siempre. Ya imaginó la soledad más profunda, el abandono más cruel, reflejado en los ojos de una inocente criatura. Parece roteiro de filme, pero sucedió de verdad en un rincón remoto de España hace muchos años. Y lo que aquella monja encontró no era solo una niña perdida. Era un eco de un pasado oculto, una promesa de un futuro por desvelar, custodiado por la silenciosa compañía de un gato. Por favor, antes de continuar con mi relato, suscríbase al canal y cuéntenos desde dónde está viendo este video. Su apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que tocan el alma y nos recuerdan la increíble capacidad humana de amar y superar las adversidades. Queremos saber qué rincón del mundo nos acompaña en este viaje emocional. Su comentario es muy importante para nosotros. El sol de la tarde lamía los campos ocres y polvorientos de una España rural, donde el tiempo parecía haber olvidado la prisa y la modernidad. Era una época en que los caminos no asfaltados serpenteaban entre pequeños pueblos olvidados y monasterios centenarios, refugios de paz y fe en un mundo a menudo hostil. La hermana Emilia, con su hábito humilde y su rostro surcado por el viento y el sol, recorría uno de esos caminos solitarios. Llevaba consigo una cesta de ofrendas para una familia de pastores que vivía más allá de las colinas, una labor de caridad que el convento de Santa Clara asumía con devoción. Su único compañero era un burrito viejo y sabio, de orejas caídas y paso lento, que conocía cada piedra y cada sombra del sendero. El aire estaba cargado con el perfume seco de la retama y el lejano balido de las ovejas, un aroma que la hermana Emilia conocía y amaba profundamente. Sin embargo, en aquel atardecer que prometía una noche tranquila, una anomalía rompió la monotonía del paisaje. Justo al borde del camino, donde la tierra cedía paso a una pequeña franja de hierba reseca, había una silueta que no encajaba. Era pequeña, frágil, apenas un bulto de ropa descolorida y mugre. La hermana Emilia sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, una sensación que rara vez experimentaba en sus paseos cotidianos. Su corazón, acostumbrado a la calma y la oración, empezó a latir con una prisa inusual. El burrito, sintiendo la inquietud de su ama, detuvo su paso, sus grandes ojos fijos en la pequeña figura. Al acercarse, el contorno se hizo más definido. Era una niña, acurrucada, con las rodillas pegadas al pecho y el rostro oculto entre sus brazos. A su lado, pegado a su cuerpo como una sombra protectora, había un gato negro pequeño y flaco que levantó la cabeza y miró a la monja con unos ojos verdes, intensos y desconfiados. La escena era desoladora. La niña parecía una parte del paisaje, una piedra más en el camino, abandonada y olvidada por el mundo. La monja, con el alma encogida, se arrodilló lentamente, con cuidado de no asustarlas. «Hija», dijo con una voz suave, llena de una dulzura que solo los años de servicio y compasión podían forjar. «Hija, ¿estás sola? ¿Qué haces aquí?» La niña no respondió. Permanecía inmóvil, como una estatuilla de barro, ajena al mundo, o quizás demasiado inmersa en su propio terror para reaccionar. El gato siseó ligeramente, un aviso silencioso, sus músculos tensos, listo para defender a su pequeña compañera de cualquier amenaza. La hermana Emilia notó la ropa raída de la niña, sucia y llena de polvo, sus pequeños pies descalzos y agrietados. El sol ya comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y morados,
y la noche en el campo era fría y cruel para un ser tan pequeño y desprotegido. La monja sintió una punzada de dolor en el pecho, una injusticia palpable que clamaba al cielo. ¿Cómo podía alguien dejar a una criatura así, tan vulnerable, al borde de la nada? La niña no debía tener más de 6 o 7 años, pero sus ojos, que seguían ocultos, debían haber visto ya demasiada tristeza. La hermana Emilia extendió una mano lentamente, con la palma abierta, ofreciendo un trozo del pan que llevaba en la cesta. El gato, con un gruñido bajo, se interpuso ligeramente entre la niña y la mano de la monja, como si entendiera la fragilidad de su dueña. Era evidente que el vínculo entre ellos era profundo, un pacto de supervivencia en la desolación. La hermana Emilia sonrió con ternura, comprendiendo el mensaje silencioso del animal. No era una amenaza, sino una muestra de lealtad. «No te haré daño, pequeño», susurró, y luego se dirigió de nuevo a la niña. «Mi niña, ven con la hermana. El frío se acerca y la noche no es buena para estar sola». La niña seguía sin moverse, ni una sola palabra salía de sus labios. Era como si el habla le hubiera sido arrebatada, o tal vez, en su corta vida, nadie le había enseñado la importancia de las palabras. Su silencio era un grito, una historia no contada que la hermana Emilia sentía resonar en el eco de su propio corazón. ¿Qué secretos guardaba esa pequeña alma escondida tras esa fachada de piedra? La monja recordó los relatos de los ancianos sobre niños perdidos en los bosques, historias de fantasmas y duendes, pero esta niña era de carne y hueso, su respiración apenas perceptible, un hilo de vida aferrado a su compañero felino. No podía dejarla allí, eso era impensable. No solo era su deber como sierva de Dios, sino también como ser humano, ayudar a los más desvalidos. La imagen de la niña sola en la oscuridad del campo, a merced de los peligros de la noche, se grabó a fuego en su mente. Era una visión que la perseguiría si no actuaba. Decidió que la llevaría al convento, al calor de sus muros, a la protección de las hermanas. Pero, ¿cómo lograría moverla? La niña no mostraba la menor señal de querer moverse, y el gato seguía en guardia, su mirada felina un claro desafío. La hermana Emilia se sentó con delicadeza a su lado, sin intentar tocarla. Empezó a hablarle con suavidad, contándole historias simples del convento, de las campanas que llamaban a la oración, del huerto lleno de flores, de las hermanas que cantaban en el coro. No esperaba una respuesta, solo quería crear una atmósfera de confianza, de seguridad, que mitigara el miedo que tan evidentemente la aprisionaba. El gato, al escuchar la voz tranquila y melodiosa de la monja, bajó un poco la guardia, aunque sus ojos no perdían de vista cada movimiento de la hermana Emilia. Poco a poco, la luz del día se desvaneció por completo, y las primeras estrellas comenzaron a titilar en el cielo. El frío se hizo más intenso, y la monja, preocupada, se quitó su manto y lo extendió con cuidado sobre la niña y el gato, cubriéndolos con la lana áspera pero cálida. El gesto pareció romper una barrera invisible. La niña, con lentitud casi imperceptible, levantó la cabeza. Sus ojos, grandes y de un color indefinible en la penumbra, se encontraron con los de la hermana Emilia. En ellos no había malicia, solo una tristeza infinita y una profunda desconfianza, pero también, por un instante fugaz, la monja vislumbró un atisbo de curiosidad, una chispa de esperanza oculta. Fue apenas un segundo, pero fue suficiente para saber que no estaba perdida del todo. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, la niña volvió a esconderse, como un caracol en su concha. El gato, sin embargo, se frotó suavemente contra la mano de la monja que sostenía el pan, y con un delicado movimiento,
tomó un trozo y lo llevó hacia la niña, como ofreciéndole una parte de su botín. Era un gesto de compasión animal que conmovió profundamente a la monja. Este acto de bondad del felino fue una señal para la hermana Emilia. Ella sabía que el camino sería largo y difícil, pero había algo en esa niña y en su silencioso protector que le decía que esta no era una misión cualquiera. Esta era una llamada, una prueba de fe. ¿Podría la hermana Emilia, con su limitada experiencia en el mundo exterior, realmente ofrecer un refugio a esta pequeña alma herida? ¿O estaba destinada a fracasar en su intento de llevar la luz a la oscuridad de su vida? La hermana Emilia esperó pacientemente a que la niña tomara un trozo del pan. Observó cómo el gato, con una delicadeza sorprendente para un animal callejero, empujaba el pan hacia la boca de la pequeña, animándola a comer. Finalmente, con una mano temblorosa, la niña tomó un pequeño mordisco. Era la primera interacción voluntaria, un paso diminuto, pero monumental. La hermana Emilia sintió una oleada de alivio. Con el estómago reconfortado por un poco de alimento, tal vez la niña tendría la fuerza para confiar, aunque fuera mínimamente. La monja siguió hablando en un tono suave, sin esperar respuestas, simplemente llenando el silencio con una voz tranquilizadora. Habló de la luna que se alzaba grande y plateada sobre las colinas, y de cómo las estrellas eran como pequeños faroles celestiales. Lentamente, la niña, a la que la hermana Emilia ya empezaba a llamar mentalmente Estrellita, levantó de nuevo la vista. Esta vez, sus ojos se quedaron fijos en la monja por un poco más de tiempo. No había una sonrisa, ni siquiera una expresión de comprensión, pero la absoluta desesperación que había en ellos parecía haberse atenuado un ápice. «Mi niña», dijo la hermana Emilia con una voz apenas un susurro, «ven conmigo, no te dejaré aquí sola. En el convento hay comida caliente, una cama blanda y muchas hermanas que te cuidarán. Y tu gatito también será bienvenido». El gato, como si entendiera cada palabra, se frotó contra la pierna de la monja y luego maulló suavemente, mirando a la niña como si la animara. Fue un momento mágico, una comunicación silenciosa entre tres seres de mundos tan diferentes. La niña, con una lentitud que exasperaría a cualquier alma impaciente, comenzó a desenroscarse de su posición fetal. Estiró una pierna, luego la otra. Sus movimientos eran rígidos, como si cada músculo le doliera. Cuando finalmente se puso de pie, su figura era aún más pequeña y frágil de lo que la hermana Emilia había imaginado. Su ropa, hecha jirones, apenas cubría su cuerpo delgado. La hermana Emilia se levantó también, extendiendo su mano una vez más. Esta vez, la niña, después de un momento de vacilación, estiró su propia mano, diminuta y cubierta de mugre, y permitió que la monja la tomara. El contacto fue ligero, casi imperceptible, pero para la hermana Emilia fue como sostener un tesoro inestimable. El gato, con un ágil movimiento, saltó a los brazos de la niña, acurrucándose en su cuello, como si temiera ser separado de ella. La monja entendió que el gato era su único consuelo, su único punto de anclaje en un mundo hostil. Con la niña de la mano y el gato pegado a ella, la hermana Emilia condujo a su burrito. El animal, dócil y acostumbrado a los caprichos de su dueña, no protestó cuando la monja, con un esfuerzo considerable, ayudó a la niña a subir a su lomo. El gato se acomodó entre los brazos de la pequeña, ronroneando suavemente, un sonido de confort en la quietud de la noche. La hermana Emilia caminó al lado del burrito, con la mano de la niña aferrada a la suya, sintiendo la responsabilidad de esa pequeña vida en sus dedos. El camino de regreso al convento era largo y oscuro, pero ahora no estaba sola. Llevaba consigo una promesa, una carga preciosa que la llenaba de una determinación renovada.
El viento de la noche susurraba entre los árboles, pero ya no le parecía tan solitario. Cada paso las acercaba a la seguridad, a la esperanza de un nuevo comienzo. El convento, con sus antiguas paredes de piedra y sus ventanas tenuemente iluminadas, se veía como un faro en la distancia. Era un lugar donde el amor y la compasión eran los pilares de la existencia. Un lugar donde, quizás, aquella niña encontraría la paz que tanto necesitaba. Sin embargo, la hermana Emilia no podía evitar preguntarse cómo reaccionarían las otras hermanas al ver a una niña desconocida y a un gato callejero irrumpir en la tranquilidad de su hogar. ¿Aceptarían a estos dos seres desvalidos con la misma apertura de corazón, o surgirían dudas y objeciones que pondrían a prueba la caridad del convento? El viaje de regreso al convento de Santa Clara fue lento y silencioso. La niña, acurrucada en el lomo del burrito, se había quedado dormida, su cabeza inclinada sobre el cuello del animal. El gato Sombra, como la había nombrado mentalmente la hermana Emilia, dormía también, apretado contra el pecho de la pequeña, como si la mera presencia de la monja le brindara una seguridad insospechada. La hermana Emilia caminaba en silencio, el corazón lleno de una mezcla de aprensión y esperanza. Sabía que llevar a una niña y a un animal al convento, un lugar de estricta clausura y disciplina, sería un desafío. Pero la fe y la compasión eran más fuertes que cualquier regla o costumbre. Al llegar a las robustas puertas de madera del convento, la hermana Emilia las golpeó suavemente con el aldabón. Era una hora inusual para cualquier visita, y el sonido resonó en el patio silencioso. Poco después, la pequeña mirilla de hierro se abrió, y los ojos curiosos de la hermana Clara, la portera, asomaron por ella. Su expresión de sorpresa se acentuó al ver a la monja, y en el lomo del burrito, a la pequeña durmiendo con el gato. «Hermana Emilia, ¿qué sucede? ¿Quién es esta criatura?», susurró la hermana Clara, su voz apenas audible para no despertar a la niña. «Es una niña, hermana Clara. La encontré abandonada en el camino. No podía dejarla allí». «Está desamparada y asustada», respondió Emilia, su voz suave pero firme. La hermana Clara, con el ceño fruncido por la preocupación, pero con un atisbo de compasión en sus ojos, abrió las puertas lentamente, permitiendo el paso. El patio empedrado, bañado por la luz de la luna, parecía aún más grande y majestuoso. El aroma a cera y a incienso, característico del convento, se mezclaba ahora con el olor a polvo y a campo que traían consigo los recién llegados. Varias hermanas, despertadas por el sonido del aldabón, empezaron a asomar por las ventanas de sus celdas, sus sombras proyectadas por la tenue luz de las velas. La noticia de la llegada de la niña y el gato corrió como un susurro por los pasillos del convento. Pronto, la Madre Superiora, una mujer de avanzada edad pero de espíritu vigoroso y corazón bondadoso, apareció en el patio, envuelta en su hábito blanco. Su mirada era grave, pero sus ojos, al ver a la niña, se suavizaron con una ternura infinita. «Hermana Emilia, explíquese», dijo la Madre Superiora, con una voz que, a pesar de su autoridad, transmitía comprensión. Emilia relató brevemente el encuentro, la desolación de la niña, su silencio, la lealtad del gato. La Madre Superiora escuchó atentamente, sus ojos fijos en la pequeña figura dormida. «Un alma inocente, desprotegida», murmuró. «Es un regalo de Dios, hermana Emilia. Hemos de acogerla». Las otras hermanas, que ya se habían reunido en el patio, asintieron en silencio. A pesar de las estrictas reglas de la clausura, la caridad era el pilar fundamental de su existencia. No podían negar refugio a un ser tan vulnerable. Una de las hermanas más jóvenes, la hermana Sofía, se acercó al burrito y con delicadeza ayudó a la hermana Emilia a bajar a la niña.
El gato, al sentir el movimiento, abrió sus ojos verdes y miró a su alrededor con cautela, pero no intentó escapar. La niña, aún medio dormida, gimió suavemente. La hermana Sofía, con una sonrisa maternal, la tomó en sus brazos. Su cuerpo era ligero, casi etéreo. La llevaron a una de las celdas vacías, destinada usualmente a los visitantes enfermos, y la acostaron en una cama limpia y mullida. El gato saltó tras ellas y se acurrucó a los pies de la cama, vigilante. La hermana Emilia y la hermana Sofía le quitaron con cuidado la ropa sucia a la niña y la bañaron con agua tibia y jabón perfumado. Su piel estaba pálida y marcada por la suciedad, pero con cada pasada de la esponja, la niña parecía recuperar un poco de su brillo natural. Su cabello, enredado y sucio, fue peinado con esmero. Una vez limpia, le pusieron una camisita de dormir blanca y suave. La niña no dijo ni una palabra durante todo el proceso. Su silencio era absoluto, perturbador. Solo sus ojos seguían a las hermanas, llenos de una mezcla de miedo y una curiosidad infantil. La hermana Emilia se sentó junto a la cama, acariciándole el cabello. «Descansa, pequeña», susurró. «Aquí estás a salvo». El gato, que no se había separado de la niña, ronroneó suavemente, como si aprobara las palabras de la monja. Las hermanas se turnaron para velar por ella durante la noche. La madre superiora insistió en que le dieran leche tibia y un poco de pan, pero la niña apenas probó bocado. Su único consuelo parecía ser la presencia constante del gato, que dormía acurrucado junto a ella. Al amanecer, el convento volvió a su rutina de oraciones y trabajo, pero la presencia de la niña y el gato había cambiado algo. Un nuevo propósito, una nueva responsabilidad, se había posado sobre los hombros de todas las hermanas. Sin embargo, el silencio de la niña seguía siendo un enigma. ¿Podrían las hermanas romper esa barrera de mudez que la envolvía, o su pasado era tan doloroso que había sellado su voz para siempre? Y lo más importante, ¿qué secretos guardaban sus ojos, que parecían haber visto mucho más de lo que su corta edad sugería? El silencio de la niña, a la que las hermanas decidieron llamar Elara, un nombre antiguo que significa alegre o brillante, en un acto de fe y esperanza, se convirtió en el desafío y la preocupación principal del convento de Santa Clara. Elara no solo no hablaba, sino que apenas interactuaba. Pasaba la mayor parte del día sentada en un rincón de la celda, con Sombra acurrucado en su regazo, sus ojos grandes y absortos, observando el mundo sin participar en él. Era como una pequeña estatua, frágil y hermosa, pero de mármol. La hermana Emilia, con su corazón maternal y su infinita paciencia, se dedicó a Elara con una devoción inquebrantable. Ella sabía que el amor y la comprensión eran las únicas herramientas que podían romper el muro que la niña había construido a su alrededor. Cada día pasaba horas con ella, simplemente sentada a su lado, leyendo en voz baja de un libro de cuentos ilustrados, o cantando suaves salmodias. Nunca la forzaba a hablar, ni siquiera a mirar. Solo le ofrecía su presencia, una presencia cálida y constante. Las otras hermanas también hacían su parte. La hermana Sofía, con su energía juvenil, intentaba jugar con ella, dejando pequeños juguetes de madera cerca de Elara, esperando una señal. La hermana Clara le traía trozos de frutas dulces del huerto, y la hermana Angélica le tejía pequeños gorros y bufandas de lana suave para protegerla del frío. Sombra, el gato, se convirtió en un miembro más de la comunidad. Era el único ser con el que Elara interactuaba libremente. Lo acariciaba, lo abrazaba, y a veces, en momentos en que creía no ser observada, le susurraba cosas inaudibles al oído. El gato respondía con suaves ronroneos y cabezazos cariñosos, como si fuera su confidente más cercano.
Sombra era el puente entre el mundo interior de Elara y el mundo exterior. Un día, mientras la hermana Emilia estaba sentada en la celda, hilando lana y cantando una antigua canción de cuna, Elara, sin previo aviso, levantó su pequeña mano y con un movimiento lento tocó el hilo que se deslizaba entre los dedos de la monja. Fue un toque apenas perceptible, pero para la hermana Emilia fue una explosión de alegría. La monja sonrió, sin decir nada, y le dio un trozo del hilo a la niña. Elara lo tomó y lo acarició con la punta de sus dedos, sus ojos fijos en la suavidad de la lana. Era un avance, una diminuta grieta en la fortaleza de su silencio. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Elara, poco a poco, comenzó a mostrar signos de que el amor y la paciencia de las hermanas estaban dando frutos. Empezó a seguir a la hermana Emilia por el convento, como una sombra silenciosa, pero ya no se escondía cuando la monja le hablaba. Sus ojos ya no reflejaban el mismo terror, sino una curiosidad incipiente. Los primeros gestos de confianza llegaron de la mano de Sombra. La hermana Emilia notó que cuando ella acariciaba al gato, Elara la observaba con atención. Un día, la monja tomó la mano de la niña y suavemente la guió para que acariciara al gato también. Elara dudó un momento, pero al sentir el suave pelaje de Sombra, una pequeña sonrisa, apenas un destello, apareció en sus labios. Era la primera vez que las hermanas veían esa sonrisa, un rayo de luz en la oscuridad de su mundo. Fue un momento de éxtasis para todas. La hermana Emilia sintió una oleada de emoción. Lágrimas de alegría brotaron en sus ojos. Esa pequeña sonrisa era la prueba de que Elara estaba empezando a sanar. El siguiente gran paso ocurrió en el huerto. La hermana Emilia solía llevar a Elara consigo cuando iba a cuidar las flores y las verduras. Un día, mientras la monja regaba unas rosas, Elara, con el gato Sombra en brazos, se acercó a una pequeña mariposa que revoloteaba sobre una flor. La niña extendió su dedo índice, intentando tocarla. La mariposa, asustada, voló lejos. En un acto espontáneo, Elara soltó un pequeño sonido, un «ah» suave, de frustración. Era el primer sonido que salía de sus labios. Todas las hermanas que estaban cerca se quedaron paralizadas, con el corazón acelerado. Habían esperado tanto por ese momento. La hermana Emilia se arrodilló, con lágrimas en los ojos. «¿Qué dijiste, mi niña?», preguntó, con la voz ahogada por la emoción. Elara la miró, sus ojos llenos de una mezcla de vergüenza y sorpresa por su propio sonido. Se escondió detrás de Sombra. Pero el muro había empezado a derrumbarse. Elara comenzó a hacer pequeños sonidos, balbuceos, intentando imitar las palabras que las hermanas pronunciaban. Eran sonidos ásperos al principio, casi ininteligibles, pero con cada día que pasaba se hacían más claros. La hermana Emilia se sentía como una madre enseñándole a hablar a su propio hijo. Le mostraba objetos, pronunciaba sus nombres, y Elara, con una determinación admirable, intentaba repetir. Era un proceso lento, lleno de frustración y pequeños triunfos. El gato Sombra siempre estaba a su lado, como su animador silencioso, su compañero incondicional. La presencia de Sombra parecía darle a Elara la confianza que le faltaba. Cuando se sentía abrumada, abrazaba al gato y el ronroneo suave del animal la calmaba. Lentamente, las primeras palabras empezaron a emerger. «Agua», dijo un día señalando un vaso. «Pan». Al ver la cesta en la mesa, las hermanas la celebraban con alegría cada vez, animándola con abrazos y palabras de aliento. La atmósfera en el convento se había transformado. La llegada de Elara había inyectado una nueva energía, una nueva misión.
No eran solo las oraciones y el trabajo, era también la educación de esta pequeña alma, la restauración de su voz, la curación de sus heridas. Pero a pesar de los avances, la historia de Elara seguía siendo un misterio. ¿Qué le había pasado? ¿Quiénes eran sus padres? La hermana Emilia sentía que había más en el silencio de Elara de lo que parecía, algo más profundo que un simple miedo. ¿Sería posible que un objeto olvidado, un detalle insignificante de su pasado, pudiera contener la clave para desentrañar la verdad de su abandono, revelando una historia que conmocionaría a todos en el convento? Un día, mientras Elara, ya mucho más charlatana, aunque aún con un vocabulario limitado, jugaba con Sombra en el jardín, la hermana Emilia se encontró organizando las pocas pertenencias de la niña que habían recuperado el día que la encontraron. Era un pequeño bulto de tela atada con un cordel raído que había estado olvidado en un rincón de la celda. Había sido difícil desvincularla de este bulto al principio, pero con el tiempo y la confianza, Elara había permitido que la monja lo guardara. La hermana Emilia pensó que no contendría nada más que algunos trapos viejos, pero al abrirlo encontró un pañuelo de lino fino, bordado con delicadeza y envuelto en él un objeto inesperado, una pequeña caja de madera de olivo finamente tallada, cuyo contenido resonó con un suave tintineo. Con manos temblorosas, la monja abrió la caja. Dentro no había joyas ni juguetes, sino algo mucho más precioso, un pequeño medallón de plata con un grabado casi imperceptible y, doblada cuidadosamente, una carta. La carta no era vieja, pero el papel estaba desgastado en los pliegues, como si hubiera sido abierta y leída muchas veces. La hermana Emilia sintió una emoción poderosa. Esta era la clave. Esta era la historia de Elara. Con cuidado, desdobló el papel. La letra era fina y elegante, a pesar de estar un poco borrosa por la humedad y el tiempo. Comenzó a leer en voz baja, con el corazón martilleando en su pecho. La carta no tenía fecha ni remitente, pero comenzaba con una súplica desesperada. «A quien encuentre a nuestra amada Elara». Y continuaba. «Si estás leyendo esto, significa que nuestros peores temores se han hecho realidad y que hemos tenido que separarnos de nuestra hija. No hay palabras para describir el dolor que esto nos causa, pero la necesidad nos ha obligado a tomar esta decisión imposible. Fuimos perseguidos por aquellos que no entendían nuestro amor y nuestra unión, una unión prohibida a los ojos de muchos. Nos obligaron a huir, a escondernos, pero los pasos de nuestros perseguidores se hicieron cada vez más cercanos. Sabíamos que tarde o temprano nos encontrarían. No podíamos arriesgar la vida de nuestra pequeña. Por eso, con el corazón roto, la dejamos en un lugar donde pensamos que estaría a salvo, a la espera de que alguien con un alma bondadosa la encontrara y la cuidara. Con ella dejamos esta carta y un medallón que es la mitad de otro. La otra mitad la lleva su padre. Este medallón es la prueba de su origen, la esperanza de que un día pueda encontrarnos. Por favor, hermana, si está leyendo esto, le rogamos que cuide de nuestra hija. Su nombre es Elara. Es la luz de nuestras vidas. Y si algún día las circunstancias cambian, si la justicia prevalece, si la paz regresa a nuestras vidas, la encontraremos. La señal será esta. En el reverso del medallón hay un grabado muy pequeño, un lirio. Este lirio representa la pureza y la esperanza. Si encuentra a alguien con la otra mitad, con la misma flor, sabrá que es de nuestra sangre. Le rogamos que mantenga a salvo el secreto de su origen para protegerla de aquellos que nos persiguieron. No podemos revelar nuestros nombres ni el lugar de donde venimos, por miedo a que esta carta caiga en las manos equivocadas.
Solo podemos decir que vivimos en una pequeña comunidad al este, cerca del río, donde las aguas cantan melodías antiguas. La hermana Emilia terminó de leer. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. La historia de Lara no era de abandono, sino de un sacrificio desgarrador, de un amor tan profundo que sus padres prefirieron la separación antes que el peligro para su hija. Lara no era una huérfana cualquiera, era la hija de un amor prohibido, una niña perseguida por un pasado de injusticia y miedo. La monja miró el medallón en su mano, la mitad de un corazón con un lirio grabado en el reverso. Era una prueba tangible de una vida pasada, de una familia que, a pesar de la distancia, la amaba con una intensidad abrumadora. La revelación de la carta conmocionó a la hermana Emilia hasta lo más profundo de su ser. Lara no era solo una niña rescatada, era una misión, una promesa de esperanza. Pero, ¿cómo encontraría a los padres de Lara en un mundo tan vasto y peligroso con solo un medallón y una descripción vaga como guía? ¿Cómo podría una monja, cuya vida estaba dedicada a la reclusión y la oración, aventurarse en el mundo exterior y desentrañar un misterio tan complejo y lleno de peligros? La revelación de la carta llenó el corazón de la hermana Emilia con una mezcla de tristeza y una determinación férrea. Aquella niña, cuyo silencio la había conmovido, era ahora una pequeña heroína de una historia de amor y sacrificio. No era huérfana de abandono, sino de un amor que la había protegido al costo de una separación insoportable. La monja se sentó en silencio en la celda, con la carta y el medallón en sus manos, mientras Sombra, como sintiendo la gravedad del momento, se restregaba suavemente en sus piernas. El convento, con sus muros protectores, había sido un refugio, pero ahora sentía que su misión no podía terminar allí. La carta era una súplica, una llamada de auxilio de unos padres desesperados que anhelaban recuperar a su hija. La hermana Emilia sabía que tenía que hacer algo, que no podía ignorar ese clamor. La vida en el convento era de clausura, de retiro del mundo. Su voto era de obediencia, castidad y pobreza, y abandonar los muros sagrados era una decisión de proporciones monumentales. Pero, ¿qué era más importante que la vida y la felicidad de un niño? ¿Qué voto era más sagrado que el de la caridad y el amor al prójimo? La hermana Emilia rezó durante horas, buscando la guía divina, el consuelo en su fe. Habló con la Madre Superiora, le entregó la carta y el medallón, y le relató la historia. La Madre Superiora, una mujer sabia y con un profundo sentido de la justicia, escuchó con atención, sus ojos llenos de lágrimas al comprender el sufrimiento de aquella familia. «Hermana Emilia», dijo la Madre Superiora con voz grave, «esta es una prueba de nuestra fe. Dios nos ha puesto esta misión en el camino. No podemos negarle a esta niña la oportunidad de encontrar a sus padres. Irás en busca de ellos». La decisión fue un shock para las otras hermanas. Algunas expresaron su preocupación por el bienestar de Emilia en el mundo exterior, otras por la ruptura de las reglas del convento. Pero la Madre Superiora fue firme. «La caridad es la ley suprema», declaró, «y el amor no conoce barreras». La preparación para el viaje fue un asunto de cautela y secreto. No querían alertar a nadie sobre la verdadera naturaleza de la misión, temiendo que los perseguidores de los padres de Lara pudieran seguir sus pasos. La hermana Emilia, con la ayuda de la hermana Sofía, preparó una mochila con lo esencial: un poco de comida, agua, un mapa rudimentario de la región al este, un pañuelo para cubrirse el rostro y, por supuesto, la carta y el medallón bien guardados. Se vistió con ropa sencilla de labriego, un disfraz que le permitiría pasar desapercibida entre la gente del campo. Se despidió de Lara en la intimidad de su celda, sin revelarle la verdadera razón de su partida.
Volveré pronto, mi niña, le dijo, abrazándola con fuerza, y traeré algo muy especial para ti. Elara, que ya se había encariñado profundamente con la monja, sintió la inminencia de la separación, y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero confió en las palabras de su protectora. Sombra, el gato, que había permanecido a su lado, maulló tristemente, como si presintiera la aventura que le esperaba a la hermana Emilia. Las hermanas se reunieron en la capilla al amanecer, antes de que el sol asomara por el horizonte, para una oración especial por el viaje de la hermana Emilia. Era una despedida silenciosa y emotiva, un acto de fe y unidad. La hermana Emilia se despidió de cada una, sus ojos húmedos, pero su corazón lleno de una fuerza renovada. «¡Que Dios te guíe, hermana Emilia!», dijo la Madre Superiora, dándole un último abrazo, «y que la luz de su amor te proteja en tu camino». Con el primer rayo de sol asomando por las montañas, la hermana Emilia, montada en el mismo burrito que la había llevado al encuentro de Elara, salió del convento. Miró hacia atrás una última vez, viendo los muros de piedra que habían sido su hogar durante tantos años. No sabía cuánto tiempo estaría fuera, ni qué peligros encontraría, pero llevaba consigo la esperanza de una niña y la promesa de una familia. Su corazón latía con una mezcla de miedo y excitación, una emoción que hacía mucho tiempo no sentía. Era la primera vez en décadas que abandonaba la seguridad del convento, y el mundo exterior, con su vastedad y sus desafíos, le parecía a la vez aterrador y lleno de infinitas posibilidades. El camino se extendía ante ella, polvoriento y desconocido. Las indicaciones de la carta eran vagas: una pequeña comunidad al este, cerca del río, donde las aguas cantan melodías antiguas. ¿Cómo encontraría ese lugar? ¿Qué peligros la acechaban en este viaje a lo desconocido, donde cada sombra podía esconder una amenaza y cada encuentro podía ser una trampa? El camino hacia el este era largo y arduo, muy diferente de los apacibles senderos alrededor del convento. La hermana Emilia, acostumbrada a la vida monástica de oración y contemplación, se encontró inmersa en un mundo bullicioso y a menudo hostil. El sol castigaba sin piedad, levantando nubes de polvo con cada paso del burrito. Las noches eran frías y solitarias, pasadas bajo el dosel de las estrellas, con el miedo acechando en cada sombra. Se cruzó con arrieros, labriegos y en ocasiones con grupos de viajeros de aspecto rudo, lo que la obligó a mantener un perfil bajo, sus ropas de labriego como un escudo contra la curiosidad y la posible malicia. Hubo momentos de profunda duda y desesperación. La comida escaseaba, el agua era difícil de encontrar y la fatiga amenazaba con quebrantar su espíritu. ¿Era esta una misión demasiado grande para ella? Había sido imprudente al embarcarse en esta aventura. Sin embargo, cada vez que la duda asaltaba su corazón, la imagen de los ojos de Elara, llenos de esa tristeza inmensa, y la carta, con la desesperación de sus padres, la impulsaban a seguir adelante. La fe que la había sostenido durante toda su vida se convirtió en un faro en la oscuridad. El medallón de plata que mantenía guardado cerca de su corazón era un recordatorio constante de su propósito. Después de varias semanas de viaje extenuante, la hermana Emilia llegó a la región descrita en la carta, una tierra de colinas suaves y valles verdes, donde un río ancho serpenteaba perezosamente. El canto de las aguas era una melodía constante, un murmullo tranquilizador que parecía invitarla a la paz. Esto le dio una nueva esperanza. Comenzó a preguntar en los pequeños pueblos y aldeas que encontraba a su paso. Preguntaba por una pareja que había tenido una hija llamada Elara, o por un medallón con un lirio grabado, pero sus preguntas eran recibidas con miradas de desconfianza o encogimientos de hombros.
La gente era reservada, temerosa de hablar con extraños, y el tema de los amores prohibidos y las persecuciones no era algo que se discutiera abiertamente. Un día, mientras descansaba a la orilla del río, un viejo pescador se acercó a ella, ofreciéndole un poco de pescado fresco. La hermana Emilia aceptó con gratitud y entabló una conversación con él. Le habló de su búsqueda, sin revelar demasiados detalles, solo mencionando a una niña y un medallón con un lirio. El viejo pescador, de rostro curtido por el sol y el viento, escuchó atentamente, sus ojos inteligentes fijos en ella. «Un lirio, dice, ¿eh?», murmuró el viejo, rascándose la barba. Hace muchos años hubo una pareja aquí, en el pueblo de Alborada, un poco más al norte. Él era un joven carpintero, ella una muchacha de familia humilde. Su amor era fuerte, pero la gente del pueblo no lo veía con buenos ojos por alguna razón oscura. Tuvieron una niña, una preciosidad, pero un día desaparecieron sin dejar rastro. La gente decía que huyeron o que los hicieron huir, y la niña, nadie supo qué fue de ella. Recuerdo que la madre llevaba un collar con un medallón que decían era un símbolo de su amor. No recuerdo el dibujo, pero era algo especial. El corazón de la hermana Emilia dio un vuelco. Alborada. Era la pista más sólida que había tenido hasta ahora. Agradeció al pescador y con renovada energía se dirigió hacia el norte, hacia el pueblo de Alborada. La esperanza, que a veces parecía un sueño lejano, se había convertido en una realidad tangible. Pero, ¿sería Alborada realmente el destino final de su búsqueda? ¿Y qué encontraría allí? ¿La verdad sobre el destino de los padres de Elara o más misterios y desilusiones que la harían dudar de su fe? El camino se hacía cada vez más emocionante, pero a la vez más peligroso, a cada paso. Al llegar a Alborada, la hermana Emilia encontró un pueblo pequeño y pintoresco, enclavado en un valle verde a orillas del río. Las casas de piedra, cubiertas de hiedra, se aferraban a la ladera, y el aroma a leña quemada y a tierra mojada flotaba en el aire. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, un refugio de paz que contrastaba con la turbulencia de la historia que llevaba consigo. La monja se dirigió a la pequeña iglesia del pueblo, esperando encontrar en el párroco local a alguien que pudiera arrojar luz sobre su búsqueda. El sacerdote, un hombre anciano de mirada bondadosa, la recibió con curiosidad. La hermana Emilia, con cautela, le relató una versión adaptada de su historia, hablando de una niña encontrada con un medallón y la esperanza de reunirla con su familia. El sacerdote escuchó atentamente y su rostro se ensombreció al oír la descripción. «Ah, sí», suspiró. «Recuerdo bien a esa pareja. Se llamaban Mateo y Elena. Su amor era puro, pero la familia de Mateo, una de las más influyentes del pueblo, desaprobaba su unión con Elena, que era de origen humilde y forastera. Los persiguieron sin descanso, intentando separarlos. Decían que ella traería la desgracia al linaje. Al final tuvieron que huir, dejaron atrás a su hija, una niña hermosa llamada. Sí, Elara. Confiaron en que la encontrarían más tarde, cuando la situación se calmara, pero nadie ha vuelto a saber de ellos. Se rumorea que se ocultaron en las montañas, en una cueva que servía de refugio a los pastores, un lugar conocido por pocos. No puedo darte más detalles, hermana. Es una historia triste que la gente prefiere olvidar. La hermana Emilia sintió una mezcla de alivio y angustia. Había encontrado el pueblo, la historia coincidía, pero los padres de Elara seguían siendo un misterio, ocultos en las montañas, quién sabe si vivos o muertos. Agradeció al sacerdote y salió de la iglesia, el corazón latiendo con una nueva determinación. No podía detenerse ahora, tenía que encontrar esa cueva.
Preguntó a los lugareños más ancianos sobre las cuevas en las montañas, y poco a poco, con paciencia y persistencia, consiguió que un viejo pastor llamado Ramiro le diera indicaciones. Ramiro, un hombre huraño y solitario, había conocido a Mateo y Elena y sentía pena por ellos. «La cueva del viento», le dijo, señalando hacia los picos más altos y escarpados. «Es difícil de encontrar, hermana. Solo los pastores viejos como yo conocemos el camino». La hermana Emilia se preparó para la parte más peligrosa de su viaje. Las montañas eran un terreno traicionero, lleno de riscos y barrancos, y el clima podía cambiar en un instante. Pero la imagen de Elara y la esperanza de reunirla con sus padres la impulsaban. Con el burrito y sus pocas provisiones, emprendió la ascensión. El camino era empinado y rocoso, y el aire se volvía más frío y enrarecido con cada paso. El burrito, aunque viejo, demostró una resistencia admirable, guiándola por senderos apenas visibles. Finalmente, después de un día extenuante de escalada, la hermana Emilia encontró la cueva. Era una abertura oscura en la ladera de la montaña, oculta por una densa vegetación. Con el corazón en la garganta, desmontó y ató el burrito a un arbusto. El miedo la invadió, pero su fe era más fuerte. Tomó una antorcha que había preparado y entró en la oscuridad. El interior de la cueva era húmedo y frío, y el silencio era absoluto, roto solo por el goteo constante del agua. Había señales de que alguien había vivido allí. Un pequeño fuego apagado, algunos utensilios rudimentarios, una manta vieja, pero no había nadie. La decepción la invadió, un golpe amargo después de tanto esfuerzo. ¿Había llegado tarde? ¿Se habían ido? O peor aún, habían sido encontrados por sus perseguidores. Mientras exploraba la cueva, sus ojos se posaron en una pequeña talla en la pared de roca, casi invisible en la penumbra. Era un lirio, el mismo que estaba grabado en el medallón de Elara. Un rayo de esperanza volvió a encenderse en su corazón. Esto era una señal. No estaban perdidos. El grabado le dio la fuerza para seguir buscando. La hermana Emilia continuó examinando cada rincón de la cueva y finalmente, detrás de una pila de piedras, encontró un pequeño escondite. Dentro había un mapa, cuidadosamente doblado, con una nota. La nota era de Mateo y Elena. Decía: «Si alguien encuentra esto y se ha encontrado a nuestra hija Elara, por favor, síganos. Nos hemos visto obligados a movernos de nuevo. Las amenazas se hicieron demasiado grandes. Hemos buscado refugio más allá de las montañas, en el Monasterio de la Paz, un lugar donde el tiempo se detiene y la fe es un escudo. Allí esperamos poder vivir en tranquilidad y algún día reencontrarnos con nuestra amada hija. La señal para el abad será el medallón con el lirio. Él sabrá. Gracias por su bondad y su valentía». La hermana Emilia sintió una oleada de alivio que la hizo temblar. Estaban vivos. Y en un monasterio. Eso era una señal de que habían encontrado un refugio seguro, un lugar donde, al igual que ella, habían buscado consuelo en la fe. La monja se arrodilló, agradeciendo a Dios por guiar sus pasos. Pero el Monasterio de la Paz era famoso por su aislamiento, un lugar aún más remoto que el convento de Santa Clara, un bastión de silencio y contemplación en las profundidades de un valle olvidado. ¿Cómo encontraría ese lugar, un santuario escondido del mundo? ¿Y cómo convencería al abad de que la dejara entrar y desvelara un secreto guardado con tanto celo? Con el nuevo mapa en sus manos y el corazón rebosante de una esperanza renovada, la hermana Emilia emprendió la siguiente etapa de su viaje. Las montañas, antes imponentes y amenazadoras, ahora le parecían menos intimidantes, como si la voluntad divina hubiera allanado el camino para su noble misión. El Monasterio de la Paz, según el mapa, estaba escondido en un valle aún más remoto, un santuario legendario
conocido por su reclusión y la devoción de sus monjes. Era un lugar al que muy pocos forasteros habían llegado. El viaje fue largo y solitario, atravesando densos bosques y senderos apenas marcados, donde el silencio de la naturaleza era interrumpido solo por el canto de los pájaros y el murmullo del viento. La hermana Emilia, con su fe inquebrantable, se aferraba a la idea de que cada paso la acercaba al reencuentro de Elara con sus padres. Las provisiones escaseaban de nuevo, y la fatiga empezaba a hacer mella en su cuerpo, pero su espíritu se mantenía firme. Finalmente, después de días de viaje, llegó a un punto donde el camino se abría a un vasto valle, y en su centro, casi fundiéndose con el paisaje de piedra y vegetación, se alzaba el Monasterio de la Paz. Sus muros eran antiguos y robustos, su arquitectura sobria y majestuosa, un bastión de tranquilidad en medio de la naturaleza salvaje. El campanario se alzaba hacia el cielo, un mudo testimonio de siglos de oración y paz. Al acercarse a las puertas del monasterio, un monje de barba blanca y ojos serenos la recibió. La hermana Emilia se presentó y explicó que traía un mensaje urgente para el abad, un mensaje que concernía a una familia. El monje, con una amabilidad discreta, la condujo a una sala de espera, y poco después el abad la recibió. Era un hombre de presencia imponente, con una mirada profunda y sabia que parecía leer el alma. La hermana Emilia le entregó el medallón con el lirio grabado. «Abad», dijo, su voz temblorosa de emoción, «vengo de parte de una niña, Elara, y con este medallón busco a sus padres, Mateo y Elena, que encontraron refugio aquí». El abad tomó el medallón, sus ojos se detuvieron en el lirio y un gesto de comprensión apareció en su rostro. «Sabía que este día llegaría», dijo con voz calma. «Mateo y Elena nos contaron su historia. Viven aquí, bajo la protección del monasterio, con la esperanza de que algún día su hija los encuentre. Permítame llevarla con ellos». El corazón de la hermana Emilia dio un salto de alegría. «Estaban aquí, vivos y a salvo». El abad la condujo por los tranquilos pasillos del monasterio, donde el eco de sus pasos resonaba en la quietud. Finalmente, llegaron a una pequeña celda, más grande que las demás, donde una mujer de cabellos oscuros y un hombre de complexión fuerte estaban sentados, trabajando en unos pergaminos. Al ver al abad y a la hermana Emilia, levantaron la vista, sus ojos llenos de sorpresa y una esperanza cautelosa. El abad, con una leve sonrisa, les dijo: «Mateo, Elena, la hermana Emilia ha viajado un largo camino para traerles una noticia de esperanza». La hermana Emilia, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a ellos. «Soy la hermana Emilia, del convento de Santa Clara, y tengo algo para ustedes», dijo, sacando la mitad del medallón de su hábito y mostrándosela. Los ojos de Mateo y Elena se abrieron con incredulidad, y luego se llenaron de lágrimas al ver el medallón. Era la mitad que faltaba. Elena se llevó una mano a la boca intentando contener un sollozo. «Elara», susurró Mateo con la voz ahogada. La hermana Emilia les relató la historia de cómo encontró a Elara, cómo la había cuidado el convento, cómo había recuperado su voz y cómo había encontrado la carta y el medallón. Les habló de la pequeña Elara, ahora una niña fuerte y llena de vida, que esperaba ansiosamente su regreso. Mateo y Elena no podían contener la emoción. Se abrazaron, llorando de alegría y de alivio. Habían pasado años de angustia, de preguntarse si su hija estaría viva, si estaría a salvo. Y ahora, gracias a la valentía de esta monja, la esperanza de reunirse se había hecho realidad. Pero la alegría se mezclaba con la tristeza de los años perdidos, de la infancia que no pudieron compartir con su hija.
¿Cómo explicarían todo lo que había sucedido? ¿Y cómo reaccionaría Elara al ver a unos padres que no recordaba, a unos extraños que le prometían un amor que nunca había conocido? Mateo y Elena, conmovidos hasta lo más profundo de su ser, se aferraron a cada palabra de la hermana Emilia, cada detalle sobre Elara, desde su silencio inicial hasta sus primeras palabras, era un tesoro para ellos. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, una mezcla de dolor por el pasado y una inmensa alegría por el presente. «Nunca perdimos la esperanza», dijo Elena, su voz aún quebrada por el llanto. «Cada noche le rezábamos a Dios para que nuestra pequeña estuviera a salvo y que algún día volviéramos a verla». Mateo, con su rostro surcado por el dolor y la preocupación, pero ahora iluminado por la esperanza, tomó la mano de la hermana Emilia. «No sabemos cómo agradecerle, hermana. Usted es un ángel enviado del cielo». La hermana Emilia, con modestia, les aseguró que solo había seguido los dictados de su fe y su corazón. Les explicó la situación de Elara en el convento, su apego a Sombra, el gato y su transformación gracias al amor de las hermanas. «Ella los espera con el corazón lleno de preguntas», dijo la hermana Emilia, «pero también con una gran capacidad de amar». La reunión con Elara fue planeada con sumo cuidado. La hermana Emilia regresó al convento de Santa Clara, cargada con la noticia más maravillosa. Las hermanas la recibieron con alegría y alivio, y Elara, al ver a su protectora, corrió a abrazarla, con Sombra maullando de felicidad a sus pies. La monja, con delicadeza, le empezó a hablar a Elara sobre sus padres, sobre el amor que los obligó a separarse, y sobre la valentía que los mantuvo a salvo. Le mostró un dibujo que Mateo y Elena habían hecho de sí mismos, y le explicó que pronto vendrían a verla. La niña escuchó con una mezcla de fascinación y nerviosismo. Había anhelado conocer a sus padres toda su vida, y ahora el momento se acercaba. Unos días después, Mateo y Elena, acompañados por el abad, llegaron al convento de Santa Clara. El encuentro fue en el jardín, un lugar lleno de flores y la suave luz del sol. La hermana Emilia llevó a Elara de la mano, con Sombra acurrucado en sus brazos. Cuando Elara vio a Mateo y Elena, se detuvo. Eran extraños, pero había algo en sus ojos, una ternura y un anhelo, que la atraían. Elena, con lágrimas en los ojos, se arrodilló extendiendo sus brazos. «Elara, mi amor», susurró. Mateo se acercó y de su cuello descolgó la otra mitad del medallón. Las dos mitades se encajaron a la perfección, un símbolo de su amor y su familia reunida. Elara, con el corazón latiendo con fuerza, miró el medallón completo, luego a los rostros de sus padres. Sombra, sintiendo la emoción, saltó de sus brazos y se frotó contra las piernas de Elena. Ese simple gesto del gato pareció romper la última barrera. Elara, con un grito de alegría, corrió a los brazos de Elena, que la abrazó con una fuerza que compensaba años de ausencia. Mateo se unió al abrazo, y los tres se unieron en un torbellino de lágrimas, risas y palabras de amor. Era una escena conmovedora, un testimonio de la fuerza del amor familiar y la fe inquebrantable. Las hermanas del convento, observando desde la distancia, lloraban de emoción. La hermana Emilia, con el corazón rebosante de una felicidad indescriptible, vio cómo su misión había llegado a un final feliz. Elara no solo había encontrado a sus padres, sino que había recuperado su identidad, su historia, y un amor que la había esperado durante tanto tiempo. La familia de Elara, ahora completa, decidió quedarse en la cercanía del convento por un tiempo, para que Elara pudiera adaptarse y fortalecer los lazos con sus padres, y para que Sombra pudiera seguir siendo el puente entre ellos. La hermana Emilia y las hermanas se convirtieron en una segunda familia para Elara, un refugio de amor y sabiduría.
El convento, antes un lugar de reclusión, se había transformado en un hogar de esperanza y reencuentros, un faro de luz para aquellos que habían estado perdidos en la oscuridad. La historia de Elara, la niña encontrada con su gato, se convirtió en una leyenda en la región, un recordatorio de que el amor, la fe y la perseverancia pueden superar cualquier adversidad, y que incluso en los caminos más desolados se puede encontrar la mayor de las esperanzas. ¿Usted cree que esto realmente sucedió? ¿Ha vivido algo parecido a esto, donde la esperanza renace de las cenizas del abandono? Si esta historia le ha tocado el alma, es porque este video necesitaba llegar hasta usted.